Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 15 de Levantando la Perdiz. Acá siempre con Aprecid ponemos los temas de discusión sobre la mesa y hablamos de temas que a veces dejamos un poco olvidados. Hoy vamos a hablar de legumbres. Vamos a hablar con nuestros invitados especialistas en esto, cada uno desde distintos eslabones de la cadena o con distintas perspectivas. Así que quédense hasta el final de este episodio. Les recuerdo que los pueden ver este y todos los anteriores en nuestro canal de YouTube en Aprecid o escucharlos como podcast en Spotify también. Somos Aprecid, Levantando la Perdiz. Y además, un aviso parroquial, este mes, esta última publicación de la revista de Aprecid es muy particular, edición Plagas. Están súper invitados a verlo en www.aprecid.org.ar. Ahora sí, mis invitados. Les vamos a dar la bienvenida para hablar de legumbres en este episodio y siempre gracias al apoyo de Volkswagen y de Banco Macro. Arranco por Adrián Poletti. Adrián es ingeniero en producción agropecuaria, es titular de Poletti Asociados, una consultora especializada en los mercados y en la producción de cultivos especiales, y además es secretario de CLERA, que es la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venirte. Agustín Belloso es co-founder y CEO de Tomorrow Foods, una empresa que busca transformar la matriz productiva apalancando el potencial y la diversidad de las plantas. ¡Wow! Bienvenido. Muchas gracias y un placer estar acá compartiendo con todos. Por favor, gracias a vos. Luciana Manzoco es nutricionista, es especialista en nutrición deportiva y además tiene un posgrado en nutrición vegana y vegetariana. Luciana, bienvenida. Muchísimas gracias, muy feliz de estar acá. Qué mesa linda, rica. Bueno, justo rica le aplica para hablar de legumbres. Antes de arrancar les voy a dar mis 3 reglas. En realidad son 3 cosas que están prohibidas. Lo decimos en cada episodio. ¿Más o menos las saben? ¿Vieron algún episodio? Recordárnoslas. No les voy a tomar lección entonces. Una es mentir. No me mientan, al menos no en la cara. La otra es la solemnidad. Acá todos hacemos lo que nos pinta, nos vamos charlando, interrumpiendo, lo que sea. Y la última es decirme Carolina. Está prohibido decirme Carolina, mi nombre es Carola. ¿Estamos bien? Carola. Bien. Excelente. Ahora sí, vamos a arrancar. Quiero arrancar por la producción. Vamos a ir un poco al origen. Me bancan en esto, voy a ir como eslabón por eslabón. Por ahí los hago esperar para ir paso a paso en la cadena de producción. Adrián, ¿me ayudas a entender quién es el productor de legumbres en Argentina? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Por qué hace legumbres? ¿Qué hace? A ver, vos tenés 2 grandes grupos de legumbres, las estivales, que es fundamentalmente todos los tipos de porotos. Sí. Esa producción arranca, como área más sur, el norte de Córdoba, Okay. y llega hasta el límite con Bolivia en Salta, en el departamento de General San Martín. Uh-huh. Es la producción más grande de Argentina de legumbres, ronda al 500.000 de hectáreas, 550.000 hectáreas, una cosa así, y va abarcando las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, sur de Salta, Jujuy, en la parte, digamos, agrícola de Jujuy, y va llegando hasta prácticamente el límite con Bolivia. Después tenés el grupo de las legumbres invernales, que ahí tenés garbanzo, que también se hace en el norte y en la provincia de Córdoba, está repartido. Los últimos años fue más importante Salta, pero Córdoba tiene una importancia relevante. Uh-huh. Y luego tenés arveja y lenteja, que son producciones más de la pampa húmeda. Digamos, si querés un límite norte, podría ser la ruta 19 que une Paraná, Santa Fe, para el caso de arvejas y Córdoba, uh-huh. Y el límite sur todavía no está descubierto. Puede llegar hasta el mar, inclusive puede ir más al sur. O sea, todo eso, hay ahí ahí hay potencial, pero hoy no se está sembrando. Altísimo de poder empezar a trabajar con este tipo de especies, porque son especies que requieren menos cantidad de agua, pueden cortar mejor el ciclo de uso de permanentemente el mismo tipo de herbicidas, entonces puedes rotar familias de herbicidas y bajar incidencia o riesgo de generación de resistencia a malezas. Bueno, tiene toda una cantidad de ventajas. Hay que corregir algunas cosas en cuanto a detecciones tempranas de enfermedades, fundamentalmente en arveja,
que es la limitante que más tiene eso como para poder avanzar hacia el sur. No hay una predisposición a veces para tratar muy temprano, entonces eso es un tema que hay que corregirlo, en mi opinión, pero puede llegar, o sea, vos imaginate que Canadá produce arveja y lenteja a la latitud de Río Gallegos, o sea, en equivalente. No tenemos el suelo que tienen ellos, ¿no es cierto? Pero digamos, puede ir en áreas agrícolas al sur. No sé, no está visto hasta dónde puede llegar. De hecho, mirá qué interesante, el INTA tiene una red de ensayos de arveja y los resultados no van a estar listos porque en Río Gallegos las estaban probando, pero las tuvieron que sembrar en noviembre o octubre, a modo como canadiense, tipo cultivo estival. Entonces, bueno, esa es más o menos la cosa. Entonces, productor de poroto es un productor del norte, fundamentalmente. Grandes superficies, mucha escala. Y luego eso va modificándose en función de la zona, pero pampa húmeda también juega un papel. Y yo creo que arvejas y lentejas es donde tiene más potencial de crecimiento el sector. Ok, ¿por qué? Porque el trade de arveja y lenteja es muy grande. El consumo aumenta en arvejas, aumenta del año, si vos tomás una serie larga, ponerle desde el año 2012 al año pasado, el consumo aumentó un 7% por año y la producción un 3%. Entonces vos ves las curvas de precios, cómo va subiendo, y antes competía palmo a palmo, la arveja competía en precio con harina de soja, y hoy le saca $120 de diferencia. En cotización Chicago contra el FOB Vancouver, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una disparada de precios porque no hay suficiente oferta. Rusia salió como gran jugador. El tema es que también lo tienen que hacer en verano en condiciones como el año pasado, que tuvieron golpes de calor, heladas. Lo mismo que afectó al trigo, afectó a estos cultivos. Y perdieron una cantidad importante. Y hoy tenés dos jugadores muy grandes, China por un lado, y la India que está empezando a despertarse. La India entra y sale. Pero yo creo que estamos en un camino donde la India va a entrar como demandante permanente y van a dejar de hacer todas esas trabas de impuestos y demás, porque India está creciendo mucho en población y creciendo en poder adquisitivo. Y la superficie de India es como Argentina, del tamaño. Nada más que ellos tienen mucho más suelo agrícola que nosotros. Ahora, tiene 1000 años de agricultura, con lo cual la productividad y la estructura productiva no les da para, digamos, tener inmensos rendimientos, con lo cual es muy probable que tengan que empezar a importar permanentemente, más allá de los ciclos de los monzones, que son los que determinan si van a tener más o menos producción. Ok, o sea que ahí hay un potencial mercado. India yo creo que va a ser la China de los próximos 20 años, estoy convencido de eso. Inclusive para cultivos como soja, maíz, trigo no sé, pero soja y maíz estoy casi seguro. China llegó a un plató y no sé si se va a mover mucho de ahí. El futuro para mí está en India. Ok. Vamos un paso más atrás y ahora me voy a meter en esos mercados que pueden demandar lo que nosotros producimos. ¿A quién le vende el productor de legumbres la producción? ¿Mercado interno y exportación? El 90% de la producción de legumbres de Argentina se exporta. Ok. La especie que más se consume acá es lentejas, luego arvejas y sigue garbanzos. ¿Sabemos en qué volúmenes consumimos? 25 mil toneladas de lenteja, 15 mil toneladas de arveja, fundamentalmente lata. Y yo creo que en garbanzo hoy debemos estar 4, 5, 6 mil toneladas porque hay mucho consumo en forma de humus y demás, ¿no es cierto? Ahora, para mí el aumento de consumo en general a nivel mundial y acá es como ingrediente. Sí. Es como una proteína que enriquece una comida. Pastas. Claro. ¿No es cierto? Me parece que va por ahí. Hay toda una tecnología de snacks que se pueden producir con legumbres. Me surge una pregunta muy random. En pandemia, que todo el mundo compraba latas de cosas, ¿subió la demanda del mercado interno? El consumo y el tema en pandemia fue muy claro. Se puso en marcha la cocina. Claro. Y además teníamos miedo de quedarnos encerrados mucho tiempo, entonces lata. Se apagó de nuevo la cocina
y el consumo bajó a nivel global, digamos, es así. Ok. Bien, entonces, ¿a quién le vende su producción? Y la exportación, hoy nuestros mercados, a los que los vendemos hoy... 120 países. Un montón. Depende de la especie. Porotos, fundamentalmente, tenés norte de África, Europa, Medio Oriente. Después, porotos negros, por ejemplo, es todo América. Brasil era nuestro principal cliente, hoy es nuestro principal competidor. O sea, empezó a Ojo producir con y nos Brasil. dejó de comprar. No, y exporta. Claro, encima. O sea, exporta. En 4 años pasó de un importador exclusivo a exportar lo que nosotros le vendíamos a ellos. ¿Y por qué Es Brasil monstruoso. creció todo eso y nosotros no? Porque Brasil es yo le llamo la pesadilla brasileña. Cuando se ponen a producir, arrancan Se han vuelto un monstruo. y aparte tienen... A ver, hay un tema fundamental que es el tema de la disponibilidad genética. Entonces, mientras acá sigamos dando vuelta discutiendo que el agua moja, o sea, si discutimos que el agua moja, discutimos la ley de genética. Estamos discutiendo algo que no tiene sentido. Bueno, pero mientras sigamos demorando, tenés menos introducción de materiales, tenés... O sea, ya tienen la última semilla. Exactamente. Y nosotros nos el quedamos. Embrapa es una máquina de investigar y de capitalizar eso. Entonces los tipos tienen variedades de absolutamente todo para distintos ambientes. ¿Por qué se puso a producir tanto? Y porque ellos producen en zafra y en safriña. Cuando el maíz es muy competitivo, la safriña baja el volumen. Entonces ahí es como que están justos o importan. Estos años que el precio del maíz no ha estado tan competitivo, bueno, el productor empieza a buscar alternativas. Rentables. Y entre ellos empezó a producir mayor cantidad de poroto, específicamente poroto negro. En los últimos 3 meses exportaron casi 78.000 toneladas. Era lo que nosotros les vendíamos a ellos. Ok. O sea, es pavoroso. Y eso que le vendíamos a Brasil, nos lo compra otro mercado. México. Ok. Pero lo que pasa que ahora con Estados Unidos produciendo de nuevo hay que ver qué pasa. Bien. México y Centroamérica. Centroamérica tenés un problema estructural, fíjate vos. Los últimos años de sequía que hubo, ahora no, este año no, pero los últimos años de sequía hicieron un movimiento migratorio muy fuerte de los campesinos de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, que es el sector más pobre de Estados Unidos. Bueno, se quedaron sin gente. Entonces este año que estuvo el clima muy bien, no había siguieron gente para importando, pero no tenían gente para trabajar, se fueron a vivir a Estados Unidos. Un poco cómo se van conectando las cosas, ¿no es cierto? En términos de lo que es la crisis migratoria y todo ese tipo de cosas. Y México es un gran productor, pero está muy border con el tema de la sequía, las incidencias climáticas y todo eso. Los norteamericanos después se recuperaron después de 3 años de secas y de problemas. Entonces ahora, digamos, el principal abastecedor va a ser, para México va a ser Estados Unidos sin duda. Así que bueno, veremos cómo sigue la campaña. Uno nunca sabe. Teniendo en cuenta esto que decís, ¿conviene que Argentina aumente la producción? ¿Hay mercado, hay demanda en el mundo para que...? A mí me parece que en poroto tiene que crecer paulatinamente. Cambiaría radicalmente si la India te abre el mercado de poroto blanco, por ejemplo. Son muchos. Eso te llevaría, no sé, 60.000 toneladas de nada en un momento. Bien. Entonces se te transformaría en el principal cliente. Lo mismo si trabajaran con poroto negro. O sea, en general las sofisticaciones empiezan a partir del poder adquisitivo. Claro. Entonces, en la medida que va mejorando el poder adquisitivo, va sofisticando la dieta. Vamos a ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? El otro punto clave es que China abra el mercado. Ahí estamos dando vuelta con ese tema. Hace muchos años logramos abrir arveja. Pero yo creo que el foco hay que ponerlo para el crecimiento del volumen en arveja y en lenteja. Ok. Arveja, hay un trade mundial para una especialidad que es bastante grande, de casi 8 millones de toneladas por año. Y lenteja tiene 4. En cambio, en porotos vos tenés, depende de la variedad, por ejemplo, en alubia tenés un trade de 500.000. Entonces vos sobrepasás rápidamente el mercado con 100.000 toneladas. En arveja vos tirás 100.000 toneladas al mercado y
no pasa nada. En lenteja tirás 100.000 toneladas al mercado y lo sé bajar $20. Claro. 30 a lo sumo, pero no mucho más que eso, porque el consumo es muy grande a nivel global. Entonces, yo creo que el foco está por ahí. Ok. Arvejas, en términos de genética, está bastante adelantado. Lenteja no tenemos nada. ¿Y quién tiene que invertir en eso? Mirá, la última inversión la hizo el INTA, auspiciado por la Cámara de Legumbres en la década del 80. Mira, yo no había nacido. No habías nacido. Qué maldad. Y a partir de ahí no entró nada más. Wow. Y conseguir materiales de Canadá o de Australia, si vos no tenés una ley que le ampare la regalía al obtentor, no te lo mandan porque saben que Argentina, si se pone a producir, los tapa. Entonces, ellos saben la capacidad de la producción argentina y del ambiente que tiene Argentina para producir. Entonces no te dan genética, porque si vos tomás genética de ellos, sí, la adaptás a la zona, más Australia que Canadá, porque Canadá es de ciclos muy largos, o mismo Estados Unidos, pero no le pagás las regalías, crían un competidor gratuito. ¿Entendés? Pero qué bien nos y un vendría. competidor muy agresivo, gratuito, sin que haga investigación. Y hoy ponerse a investigar, la Universidad Nacional de Rosario está con algunos programas, pero hasta que salgan variedades que podamos tener, si no importamos genética, nos Lleva comemos tiempo. 5 o 6 años, Claro. piso para empezar a tener algún material más o menos respetable, vamos a poner así. Pero es por donde hay que ir. Ok. Al ingeniero en producción agropecuaria le pregunto esto. Vos hablabas de algunas ventajas de la producción de legumbres. ¿Contribuyen al cuidado del suelo? ¿Desde dónde están ancladas a la sostenibilidad, por ejemplo, que es un tema que ahora está en agenda? Si vos tenés, por ejemplo, tomemos Bolívar al sur, Sí. donde vos tenés que la rotación de cultivo de invierno es entre cebada y trigo, ¿no es cierto? Sí. Estás apilando, hay familias de herbicidas, ¿no es cierto?, que tienen todo el mismo funcionamiento y después son distintos principios activos. Pero es la familia, hay una familia que se llama ALS. Vos estás usando permanentemente, apilando ese tipo de familia de herbicida. Las legumbres a vos te permiten cambiar completamente eso y disminuir drásticamente los riesgos de generación de resistencia. Y es una herramienta, por ejemplo, para poder combatir mejor lo que es ryegrass, que tiene tolerancia a lo que quieras, crucíferas tipo nabo, nabón, nabolsa, que también estás convirtiéndose en el sur de la provincia de Buenos Aires en un problemón. Y aparte, vos tenés un menor consumo de agua y asegurás la siembra o de una soja de segunda o de los maíces de nueva generación ultra tempranos que están saliendo ahora al mercado. Entonces, cuando vos asegurás esa siembra, porque la estás cosechando el 5 de diciembre para Sí. Necochea, o 10, estás avanzando muchísimo en eso, estás fundamentalmente logrando una mejor intensificación del suelo sin generar o disminuyendo notablemente la reducción de generación de resistencias, combate de enfermedades de los cereales tipo rollas y demás. O sea, empezás en un círculo un poco más virtuoso, si querés, y de otras alternativas productivas. De hecho, por ejemplo, hay muchas de las hay en la zona cercana a Necochea, están produciendo arveja para lata con una calidad espectacular. Ok. Pero Ok. bueno, hay que romper algunos paradigmas. Bien. Incluso Tuyo. estás hablando de reemplazo de algunos cultivos, pero también en reemplazo de barbechos químicos. Exactamente. Poder hacer el una reemplazo de arveja. barbecho químico no es trigo o cebada. Hay 10 millones de hectáreas en barbecho químico en el área que dijimos de la pampa húmeda. Bueno, el costo que tiene eso y la generación de resistencias en maleza que tiene es monstruoso. Por eso digo, ni siquiera hay que hacer el caso de por qué es mejor que un trigo o por qué Claro, es mejor que tal una cual. cebada. Puedes ir directamente a suelo A que barbecho. queda desnudo Sí, durante claro. el invierno e intensificar y diversificar ahí la rotación. Ya que estás con la boca abierta, ¿nos contás qué hace Tomorrow Foods y cuál es tu vínculo con la agricultura y con las legumbres en particular? ¿Qué tenés que ver con las legumbres?
¿Qué tengo que ver con las legumbres? Mi vínculo empieza un poco tarde y creo, por eso lo buscaba la confirmación de Adrián, porque yo de formación soy abogado. Bien. Vengo de una familia ligada al campo. Sí, claro, tu apellido es como ya nos viene la cara. Bueno, mi viejo siempre fue productor y asesor agropecuario, muy ligado a Presid y viviendo eso de la producción sustentable. Eso lo viví yo desde chico, acompañándolo al campo. Pero a los 17 años que uno tiene que decidir qué estudiar y no tenía muy claro, la abogacía lo veía como una carrera de base. Varios años después, 7 años después, trabajando en un estudio de abogados de Buenos Aires, me di cuenta y quise pasar a los negocios, y los agronegocios por ese legado dentro de la familia era como lo más lógico. Y empecé con un socio a producir y exportar legumbres y especialidades, donde hemos coincidido con Adrián en la clera y demás. Pero después fuimos identificando como algunas cuestiones en las cuales decidimos poner el foco en el agregado de valor, en origen de esas legumbres. Y ahí nace Tomorrow Foods. Que Tomorrow Foods, como decías al inicio, busca transformar la matriz productiva apalancando el potencial y la versatilidad de las plantas. Y hablamos de transformar la matriz productiva porque necesitamos empezar a cambiar la forma en que producimos alimentos y materiales que entre los dos representan el 40% de las emisiones de dióxido de carbono, que es el gran desafío que tenemos por delante para mitigar el cambio climático. Si uno lo pone así, es un tremendo desafío y casi que te paralizás. Sí. Pero como cualquier desafío... paralizás o armás una empresa. Claro, porque como cualquier desafío o problema, hay una gran oportunidad de negocios. De hecho, y hay una oportunidad porque 60% de los materiales, además de los alimentos, hoy en día podrían provenir de fuentes biológicas, y eso es un mercado de 3 a 4 trillones de dólares. Mira. Entonces, nosotros dijimos, bueno, queremos ir atrás de ese desafío y buscamos inspirarnos en las plantas, que son estos organismos que acá todos muy bien saben, transforman elementos simples o muy disponibles, como el agua y el dióxido de carbono, en un montón de valor. Ahora, ¿qué pasa? Ese valor lo comprimen dentro de cada grano. ¿Qué es lo que pasa con las legumbres, con las arvejas y demás? Y que hay una tremenda oportunidad, como decía Adrián, en el país. Lo que pasa, nosotros veíamos o empezamos a ver dentro de Tomorrow Foods que no estábamos pudiendo apalancar o aprovechar todo ese potencial que tiene el grano, básicamente porque lo exportamos como grano entero, que es la principal exportación. Ahora, ese grano que puede ir a consumo directo en mercados como mencionaba Adrián, y como muy bien decía, después puede en realidad ser un ingrediente o puede ser otro producto. Nosotros fuimos, a partir de generación de conocimiento y nuestro I+D, fuimos viendo que ese grano, si va avanzando en la valorización, se empieza a transformar en un montón de cosas. Obviamente, primero es harina, después uno puede extraer la proteína, que es una proteína vegetal que con unas tremendas funcionalidades, pero también después, separada la proteína, te queda fibra y almidón, que no solo tiene aplicaciones en food, en feed y en pet food, también tiene muy buen potencial para bioplásticos. Y te queda una tercera fracción o coproducto, que son los solubles. Es un medio rico que queda algo de proteína, quedan azúcares, quedan nutrientes, que hoy, por ejemplo, nosotros lo estamos transformando en un medio de cultivo que alimenta a microorganismos que están presentes en inoculantes biológicos y otros productos biológicos, que también está creciendo un montón. Sí, claro. Entonces pasamos de trabajar sobre un grano y ver ese valor del grano con un valor como un commodity, porque se comporta como un commodity, o lo exportamos como un commodity porque competimos por precio, cuando en realidad hay un montón de valor que podríamos agregar. Entonces eso es un poco lo que vimos nosotros en Argentina y en la región, porque todos los beneficios agronómicos que mencionaban junto con Adrián, cualquier productor lo ve. ¿Por qué no hay más producción en Argentina? Además de que no hay un marco normativo para traer mejor genética, es porque
dependemos en un 90% de mercado de exportación, que son súper volátiles, que no te permiten tomar cobertura y demás. Entonces, ¿Y qué diferencia hace en eso esta transformación? Lo que buscamos nosotros es poner de relieve esta oportunidad que podríamos agregar valor y sí pasar a mercados de verdaderas especialidades donde competís por la calidad. En un aislado proteico de arveja, por competir por la calidad, por fibras y almidones, por medios de cultivo. ¿Y hay menos jugadores en esa competencia? Hay menos jugadores, pero también nuestra idea es que a futuro es ir generando las condiciones para que se genere también un clúster de ese agregado de valor, que el productor argentino no tenga que salir únicamente a conquistar mercado de exportación, sino también hacerle un agregado de valor a ese producto. Porque básicamente hoy ese 10% de consumo está, que hablaba Adrián, más que nada representado por la lenteja y en los meses de invierno para el guiso. Sí, total. Digamos. Ahora le vamos a preguntar a Lu, a ver. Y el humus que está creciendo bastante. Sí, re. Entonces nosotros, tanto en lo que es alimentos como en lo que es estos bioinsumos, sí, también buscamos innovar en la forma en que producimos para que crezca el consumo interno o el consumo regional, si se quiere. Entonces buscamos... Tomorrow Foods hoy es una plataforma de valor agregado que busca eso, busca poner de relieve la oportunidad y generar el conocimiento para aprovechar al máximo el potencial de principalmente las legumbres. Hoy trabajamos con arveja, garbanzo y poroto mungo, pero tenemos un programa que vamos testeando todas las legumbres disponibles, o sea, toda la biodiversidad que tenemos en Argentina y la región. ¿Y qué necesitas que mejore a campo en la producción de todos esos cultivos para agregar mejor valor? Mirá, básicamente lo que siempre se busca en el mejoramiento, como primer paso, lo que siempre se busca en el mejoramiento, que es la adaptabilidad a los climas e ir corriendo la frontera productiva. Bueno, mirá si llegamos a Río Gallegos, dijiste. Y el INTA está haciendo pruebas, ¿sí? Y después el título de proteína. Hoy una arveja, un garbanzo tiene entre 23 y 24%. Okay. Quiere decir que mi proceso de extracción de proteína no es tan eficiente porque lo primero que quiero recuperar es la proteína, además de los otros coproductos. Cuanto mayor título parta desde el grano, más eficiente, más proteína voy a recuperar lógicamente. Inclusive hay variedades que están llegando al 30, al 31%. La importancia de la genética. Sí. Nuevas, pero no es masivo. Francesas. No, están introduciéndose ahora. Pero hay material. Vos pensás que hoy una harina de soja argentina debe estar en el 36. Claro. Sí. Y está llegando casi con una proteína de digestión 1:1. O sea, no, porque no tiene factores antinutricionales. Ok. ¿Y cuándo vamos a llegar a esos estándares? Esta es pregunta típica de periodista. ¿Cuánto falta para lograr todo eso que dijiste? Falta que también esto vaya transitando el mercado, ¿no? Porque ¿de dónde surge esto? Se tiene que ir subiendo más gente. Se tiene que subir más gente y tenemos que llegar a la masividad con los productos que fuimos transformando, en los cuales transformamos ese grano. Y te estoy hablando de toda esta movida que vimos en los últimos años de los alimentos a base de plantas, que es básicamente innovar en la forma en que presentás una legumbre. Digamos, una legumbre, como decía antes, la podés consumir en un guiso, en una ensalada, o podés separar su proteína, su fibra de almidón y usarlo como ingredientes en otros productos para que estés consumiendo legumbres sin darte cuenta que lo estás consumiendo. Por eso hubo un auge en los últimos años de los análogos cárnicos, los análogos lácteos. Sí. No porque tengamos que olvidarnos de las proteínas animales, y siempre aclaro, no soy vegano, no soy vegetariano, sí entiendo que tenemos que ir variando teniendo una dieta más diversa, que Lucila nos va a poder decir mejor, y que la cantidad de proteína animal que comemos es un poquito excesiva. Sí. Y la cantidad de legumbres sí es muy baja. Clera incluso creo que tenía los datos que eran 800 gramos por persona por año. ¿Sigue siendo cuando el promedio mundial es de alrededor de 20 kilos. A ver, de acá me llevo varias cosas. Primero, ¿por qué tenemos que disimular los alimentos para no darnos cuenta de que estamos comiendo legumbres? ¿Te pasa eso? ¿Necesitas como
dibujar el alimento para que la gente no se dé cuenta que está comiendo legumbres? ¿Por qué? No, creo que hay una cultura, en realidad, en general, que la gente no sabe lo buena que son las legumbres en la alimentación, incorporarla en la mesa de tu familia todos los días, ¿bien? Ok. Tal vez no hay un hábito, no es una cuestión es una cuestión de cultura. Sí, a partir de la pandemia pasó que mucha gente empezó a volcarse a las legumbres. Eso fue realmente algo muy notorio, por lo menos en consultoría, cuando se veía que la gente dejaba de lado la carne y se volcaba mucho más a las legumbres. Mira, ¿bien? ¿En qué formatos comemos legumbres en general? Principalmente hervida en ensaladas, como decía él, primero porque son una excelente fuente de hidratos de carbono, Sí. de fibra alimentaria para alimentar a toda nuestra microbiota, cumplen una función energética súper importante en todo lo que tiene que ver con el deporte y sobre todo también mantienen los niveles de azúcar en sangre muy estables. Entonces, Ajá. por ejemplo, en personas que son diabéticas, el consumo de legumbres es muy, muy bueno. ¿Qué diferencias vemos en una persona que consume y una que no consume legumbres? Mucha más cantidad de saciedad, porque la cantidad de fibra que tiene las legumbres, ¿sí? No es lo mismo comer un grano, un arroz, Sí. que tal vez comer legumbres. Una ensalada de legumbres te va a dar mucha más saciedad y aparte te va a dar una cierta cantidad de aminoácidos y proteínas que están buenísimas, a diferencia del arroz que tal vez se digiere mucho más rápido, ¿bien? Una pasta, ¿sí? Me Sí quedé- cabe destacar, perdón que voy a No, no. decir, que las legumbres tienen una cierta cantidad de aminoácidos y los cereales tienen otras, ¿sí? Que es muy importante durante el día, cuando soy una persona vegana o vegetariana, consumir sí o sí legumbres y cereales a lo largo de todo tu día, para poder complementar esa proteína a lo largo del día. Bien. Después Agustina hablaba de esta tendencia, le voy a decir yo, Sí. de comer plant-based, que es Sí. a base de plantas. A base de Vemos ya el cartelito plant-based en el packaging de muchos alimentos que compramos. Yo le dije tendencia. Sí. ¿Es una moda? ¿Tiene detrás como una gran toma de conciencia de los beneficios? ¿Nos subimos simplemente para no comer carne o porque sabemos que las legumbres están buenas o porque empezamos a saber que las legumbres están buenas? Yo creo que es un poco y un poco. En las grandes ciudades el consumo de carne es mucho menor a la de un pueblo. ¿Ah, sí? Sí, completamente. Puede ser. La verdad Sí. que uno cuando lo piensa, en sus pueblos se comen más carne. Sí, cuando uno vive en un departamento normalmente y sobre todo el sexo femenino opta mucho más por la proteína vegetal que Sí. por la proteína animal. Pero hoy hay una diversidad para hacer recetas con legumbres desde dulce a salado que es maravilloso. Para Me su- dulce. Sí, dulce, porotos negros para hacer trufas. Yo he comido en Brasil, es un manjar. No ¿En te das serio? cuenta que Sí. estás comiendo legumbres, es maravilloso. Otra vez, vamos con lo de no te das cuenta que estás comiendo Es legumbres. que es literal, vos le das un bombón Para a mí que le alguien. hemos hecho una mala fama. ¿A qué? ¿A las legumbres? Sí, como... Sí, porque sí, para no tienen- tener que darnos cuenta, Yo creo que, a ver, no sé si pasa tan por una mala fama. seguro es culpa de los periodistas. No. Vos para comer legumbres como grano tal cual, si no estás comiendo una conserva, Sí. tenés que acordarte de ponerla en remojo, salvo las lentejas. Tenés que acordarte de ponerla en remojo, después cocinarla durante X cantidad de tiempo, Sí. 40 minutos. Entonces, eso lleva a que no es que las tenés que disfrazar, es que no las consumís, porque la gente en definitiva, en muchos casos, o no tiene tiempo o el costo energético de esa cocción es muy alto. En los sectores de menores recursos, estar con una cacerola cocinando para hacer porotos 40 minutos con una garrafa es muy Sí. caro. Entonces, y eso es un problema que se está viendo en México, se está viendo en Brasil, se está viendo en todos lados. Y uno de los parámetros de selección de genética que se está tomando ahora muy en cuenta es el tiempo de cocción, de forma tal de que se pueda llegar a una cocción de 20 minutos o 15 minutos en una cacerola común. Eso necesita necesariamente genética, porque eso hay que seleccionar por aptitud productiva, pero aparte por aptitud de cocción. Ok. Ahora, cuando la China decide ponerse a importar legumbres, fundamentalmente arvejas, en el año 2010, ellos lo que hicieron fue tomar al sector de menores recursos de la población, que consumían fundamentalmente noodles,
y usar a la arveja como enriquecedor y como elevador de los niveles de proteína. Ok. Para asegurar o para dar un mejor perfil proteico fundamentalmente a quienes, a los chicos de toda esa gente que tenía menor cantidad de recursos y trabajar sobre el mapeo cerebral y todo eso por una... Bueno, ahí es donde hay que trabajar, me parece a mí. Sí. O sea, y el Estado es fundamental que tome normas, decir, bueno, tenemos que empezar a enriquecer todo lo que sea el sistema de pastas y demás con proteínas, como puede ser el caso de la arveja, digo porque es la más fácil de llevarla adelante, la de más calidad, para llevar los niveles de pasta y los niveles de alimentos que consumen la gente de menores recursos, fundamentalmente con mayores niveles de proteína. Claro. Para mejorar todo el perfil neuronógico y demás de los chicos. Los chinos lo han hecho y ese mercado significa hoy 2 millones de toneladas de arveja, que de otra forma no lo hubiesen consumido. Entonces no es que hay que disfrazarlo, es que para potenciarlo hay que subirla a alimentos que se consumen mucho, como las pastas. Ok. Tal cual. Como mejorador de la Integrarlo. calidad. Claro, o combinarlos, ¿no? Claro, o sea, combinarlo. hacer una pasta con harina de arvejas junto con harina de trigo y poder combinar los dos para que en un solo plato vos tengas todos los aminoácidos que necesitas. ¿Existe eso? ¿Hay una industria que haga pastas con harina de arvejas? Sí, totalmente. Y hoy los concentrados o los aislados proteicos son un ingrediente más en la industria de alimentos para luego combinarlo y hacer distintos productos. Ok, ¿pero los consigo en el supermercado? Sí, en Argentina sí, tenés varios productos, tenés varias marcas Se ve que no recorrí bien las góndolas, de qué probable. pastas en base a legumbres y hoy encontrás concentrados proteicos de arveja o de otras proteínas vegetales en una gran variedad de alimentos, en análogos cárnicos, análogos lácteos, y lo que esos análogos no es solo para disfrazarlos, sino es para que la transición a empezar a incorporar estos productos sea más fácil. Sí. Pero lo que está pasando ahora también es que de a poco van a empezar a aparecer más productos que ya no buscan emular a otro, sino que traen una innovación y es un nuevo plato. Como puede ser así una buena ensalada, pero cual. Platos preparados o nuevos productos que van a ir surgiendo, eso se está viendo ahora como tendencia de lo próximo, de lo que viene en alimentos plant-based. Bien. Además de que toda la industria tenemos que seguir trabajando con el costo, que hoy es la mayor barrera de adopción que tienen estos productos. ¿En qué parte el costo? El costo de que el costo en toda la cadena hasta la góndola para que sea accesible, para que vos lo puedas elegir. ¿Hoy son más caros los alimentos plant-based? En nuestra región sí, tenés algunos ejemplos muy buenos como algunos mercados de Europa que ya han llegado a la paridad de precios. Okay. Pero porque es un esfuerzo combinado de todo el ecosistema. Tenés los supermercados que acompañan dándole lugar en la góndola y quizás exigiéndole un menor markup, incentivos de parte de los gobiernos y de los estados, una cadena de valor que se ha ido desarrollando y demás. O sea, pero todos esos aprendizajes los podemos tomar también para la región. ¿Y por qué el costo es la principal barrera? Es para justamente romper el nicho. Si yo soy vegano o vegetariano, que tomé una decisión de un estilo de vida, estoy decidiendo o aceptando hacer distintas concesiones porque quiero tener una cierta alimentación. Una de ellas concesiones puede ser, acepto que me va a salir un poquito más caro alimentarme o que voy a tener que caminar un poco más para encontrar esos negocios o comercios de especialidad, que es quizás por lo que vos decís que no lo encuentro porque no están tan accesibles. El chino de mi barrio no sé si tiene pastas. No están tan accesibles. Entonces, los que somos flexitarianos, que quiere decir que estamos buscando incorporar más proteínas vegetales sin dejar las proteínas animales, no estamos dispuestos quizás a hacer una concesión de parte del precio. Entonces, una hamburguesa que parece de carne, está buenísimo porque me da proteína vegetal, me diversifica la dieta, la voy a incorporar en la medida en que sea igual tenga igual precio. Que la carne. Si tiene un 25% más de precio, quizá la pruebo como novedad para sacarme la duda, a ver si realmente tiene el mismo sabor. Pero olvídate que repita la compra, que es un poco lo que pasó en los últimos años en el mercado. Hubo mucho interés, sobre todo porque estábamos en pandemia, en post-pandemia.
quizás algo más de capital disponible, más curiosos, más aventureros, porque era la única aventura que podías tener. Después, lo que no vino es la compra repetida. Muchos desafíos como sabor, textura, cuestiones nutricionales, de verdadera sustentabilidad. No es sustentable solo por ser plant-based, sino hay que ver cómo se produjo esa arveja y la cadena. Pero el principal desafío es el costo, digamos. ¿Tenemos el dato de cuánto más cara es una hamburguesa de qué? ¿De lentejas? En comparación con una hamburguesa de carne. Sí, vos tenés hamburguesas, digamos, de lentejas o como le dice mi socio, guisos de forma redonda. Me gusta. Que no busca... Medallones de guiso, le diría yo. Medallones de guiso, que no busca replicar nada, y tenés los análogos cárnicos, que busca, sí, replicar la experiencia multisensorial que te da la carne. Que algunos lo logran más, lo logran menos. En eso hoy Me van a recontra insultar por haber dicho hamburguesa de... Sí. Por la hamburguesa viene de Hamburgo. Perdón. Pero bueno, se entendió. Se entendió. Mientras nos entendamos, está todo bien. Ahí hoy debes tener un rango entre un 20 y un 40% más caro. Pero vuelta, no es solo por el ingrediente por el que está hecho, es una cuestión de escalas. De procesos, claro. De proceso, de escalas, ¿Lo ves de como una incentivos. limitante en el consultorio? No lo veo como un limitante. Sí. Sí, lo que uno puede hacer es poner en remojo las legumbres, comerlas tal cual como está y no irse directamente al producto. Obviamente el producto en una ciudad es mucho más práctico porque no tengo tiempo, porque estoy a las corridas. Claro, me lleva el mismo proceso de cocina que una hamburguesa. Exactamente, saco la hamburguesa del freezer, la pongo vuelta y vuelta. Cuando una persona tiene una alimentación basada en plantas, esos productos empiezan a ser importantes, pero por una cuestión de practicidad. Lo mismo nos pasa en el deporte, que ya que estoy, meto ahí en proteínas vegetales, con respecto a una proteína derivada de la leche, que me puede dar un poquito de inflamación. Muchos pacientes hoy optan por la proteína vegana porque es fantástica en su perfil de aminoácidos y realmente nos aporta lo mismo que otro tipo de proteína. Entonces está buenísimo. Sí, el costo a veces es un poquito más caro, pero estoy protegiendo mi salud y uno no lo piensa mucho, lo termina adquiriendo. Bien. Pensaba mientras los escuchaba en este cuco que hay a veces sobre si me conviene comprar la legumbre. Aplica un montón de alimentos, pero es como que tenemos la creencia de que comprar la legumbre, procesarla por mi cuenta e incorporarla en los alimentos es lo verdaderamente saludable, y que, por ejemplo, la hamburguesa de lentejas está como muy procesado. Te dicen, bueno, sí, plant-based, ok, pero tiene muchos procesos. Y como si el proceso en sí mismo fuese una cosa que nos hace daño a la salud. Sí. ¿Qué tan mito o realidad es? Está buenísimo. Lo primero, en la medida que tengas tiempo. Claro, hoy estamos tiempo, en la energía para calentar el agua, etcétera. Y después el tema de los procesados o los ultraprocesados, nuestra visión o lo que entendemos nosotros no tiene que ver con cuántos procesos tiene eso, porque una picada también puede ser está mega procesado. Procesado es una zanahoria, la pelé, la corté, digamos, le hice un proceso. Total. Entonces el punto es entre nutrientes críticos y nutrientes buenos que vos tengas. Nutrientes críticos, aquellos que tengo que limitar en mi dieta, y tengo nutrientes buenos que me hacen un aporte. Y le voy a dejar después a Luciana para que haga ahí. Entonces no tengo que ver tanto cómo se transformó y cómo se transformó una arveja para terminar en un medallón plant-based. Tiene un montón de procesos dentro de la industria, sino es empezar a leer la etiqueta y realmente hacer una educación del consumidor que puede interpretar. Creo que la ley de etiquetado frontal intentó eso. En mi visión no del todo bien, pero es un avance empezar a decir, empecemos a leer y a interesarnos un poco más. Pero de nuevo, tenés que tener tiempo de estar por la góndola, ir leyendo, pero bueno, ahí también los profesionales es donde pueden ayudar y ser una guía. Pero el medallón de guiso, ahora le vamos a decir así. El medallón de guiso, ¿no hubiese tenido igual muchos, ¿cómo se llamaban? Procesos. No, los octógonos. Sí. Bueno, depende los ingredientes que tiene, porque podés tener medallones que tengan menos sodio y no tener el sello de exceso en sodio, y va a estar un poquito más desabrido, y otro. Son, digamos, es también gustos. Tal cual, los octógonos son un llamado de atención, en decir, che,
Leí un poquito más en profundidad el producto, pero no significa que ese producto yo no lo pueda comer. Tengo que leer los ingredientes. Bueno, ese guiso de legumbres, medallón de guiso, se hizo y bueno, y a ver qué es lo que tiene. Y a veces vos empezás a leer y todo lo que tiene es un nombre muy común que vos lo podés hacer en tu casa. Nada más que la industria, damos gracias a Dios. Como hizo ese laburito por vos. Hizo ese laburo por mí y me parece que eso está buenísimo. Entonces hay que saber identificar, bueno, hasta dónde está buena una cosa, no, y no volverse obsesivo con esta cuestión. Che, no tuve tiempo de poner la legumbre en remojo. Bueno, le digo a mis pacientes, andá y abrirte una lata de lentejas que va a ser mucho mejor a que te compres un sándwich en cualquier kiosco. Sí, ¿bien? Entonces hay que saber identificar ahí esa cuestión. Todo en su justa medida. Por 100%. Por eso también hay que trabajar en tener dietas más diversas, buscar la innovación, porque también la cantidad de proteínas animales que comemos en nuestro país también es excesiva y tampoco estamos en el top 5 del mundo. No, y también aclaro que hoy el consumo de proteínas en realidad por persona, mucha gente no llega a cubrir el requerimiento de proteínas. ¿Por qué? Porque a veces no llegué a comer carne en el día, pero tampoco sumé la legumbre. Entonces hay hasta mucha gente que no sabe lo importante que es incorporar una fuente de legumbres todos los días en tu mesa y que te va a estar aportando proteínas y que eso está buenísimo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que las proteínas es la parte estructural de tu cuerpo, son, como le digo yo, los ladrillos de una pared. Si yo no las tengo, no puedo construir tejido. Y cuando hablo de tejido, hablo desde lo más mínimo, de lo más micro que vos te puedas imaginar en tu cuerpo. Sí, no solo el deportista de rendimiento. Tal cual. A lo último el cuerpo se le ocurre formar músculo, pero al principio va a ir a lo biológico, a lo que vos necesites para reparar. Entonces, si no tuve tiempo en mi día de cocinarme un bife de carne porque no tengo el hábito, porque no pude pasar por la carnicería, paso por una góndola, agarro una latita de legumbres y va a estar buenísimo también. ¿Hasta qué punto el gringo que produce arvejas en Santa Fe sabe o piensa en todo esto? El productor, en términos generales, piensa en su negocio tranqueras adentro. Y sobre eso todo pasa, en Argentina. Pero pasa en todos lados. Okay. En general, el productor tiene una misma idiosincrasia en absolutamente todos lados. El negocio tranqueras afuera pasa fundamentalmente, hoy por hoy, digamos así, muy, muy visible hoy, el tema fundamentalmente de residuos. Ajá. Residuos de fitosanitarios. Sí. Entonces, se está trabajando fuertemente en la tecnología de fitosanitarios que se utilizan como para que mercados de exportación y mercados exigentes como Europa, digamos, tenga fluidez en la comercialización. Hoy es muy fácil detectar en alimentos, en granos, los residuos de fitosanitarios usados durante la producción. Entonces, hay unas normativas de límite máximo que están contempladas por cada destino o por cada país. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Es un tema, porque acá estás produciendo un grano que es alimento que no tiene una industrialización previa, como puede ser un maíz, un trigo o una soja, digamos. Esto es un grano de consumo directo. ¿Querías sumar algo sobre esto, Agustín? No, bueno, lo de biológicos lo estamos viendo también como una tremenda oportunidad para también traccionar la producción de legumbres que, como hablábamos, tiene varios beneficios agronómicos. ¿Por qué? Porque, como les contaba, una de las fracciones que llevamos adelante en nuestro proceso termina en un medio de cultivo que enriquece o nutre microorganismos que después vuelven al suelo. Entonces es un ejemplo de innovación que a nosotros nos encanta porque se cierra un círculo en el cual partís de una arveja que tuvo su impacto positivo a campo, ayudando a regenerar el suelo, le sacaste el mayor valor y vuelve luego al campo a través de ese biológico que puede ser un inoculante o algún biofertilizante para también regenerar el suelo. Entonces tenemos todo dado y estamos en un buen momento. Y en nuestro caso hemos ido generando el conocimiento para eso. Es conocimiento que también queremos ponerlo a disposición para mostrar la oportunidad que tenemos. Y creo que las legumbres, no sé si coincidís, Adrián, pero se viene escuchando hace 15, más de 20 años, hay una gran oportunidad en legumbres, pero no terminamos de entender cómo
capturarla. Yo no termino de entender tampoco si es una cuestión de tecnología, que en realidad ya está ahí, si es una cuestión de entender los beneficios agronómicos, que ya los entendemos, si es una cuestión de mercado o es una cuestión más de marco regulatorio de poder traer, o si es una conjunción de todas esas para realmente salir a aprovechar todo el potencial que tenemos en Argentina, y de vuelta, no compitiendo con cultivos, sino muchas veces intensificando rotaciones contra barbechos químicos. Mira, yo creo que es todo un poco. Si vos te pones a fijar, en Pergamino hay una de las empresas más grandes de inoculantes de la Argentina, ¿no es cierto? Y del mundo. Y del mundo. Si vos le preguntás a la gente inoculante para vicia, venden 5 veces más que arveja. O sea, hay... Y hay 5 veces más superficie de vicia que de arveja. Entre 500.000 y 600.000 hectáreas de vicia. Entonces, ahí lo que está pasando es claramente hay un tema de mercado, ¿no? Hay un tema de mercado en cuanto al tipo de contrato comercial que se hace y seguridad de precio, porque imagínate lo siguiente. Vos sos el administrador de una estancia de 1.000 hectáreas. Vas a hacer 200 de arveja. Entonces viene el accionista, el dueño de la empresa, y te dice, ay, mira qué lindo, sí, está toda la ventaja. ¿Y a cuánto la va a vender? No sé. Te echan. Sí. ¿No es cierto? Inmediatamente te echan. Porque vos no puedes dedicar 200 hectáreas a un cultivo que no sabes a qué precio lo vas a vender. No, yo calculo que lo voy a vender por acá. ¿Con quién? Listo. Entonces, hay el desarrollo del mercado de producción tiene que ir de la mano del involucramiento del mercado. Hoy por hoy en arvejas puntualmente vos tenés grandes jugadores ya que están metidos. O sea, AFA, ACA, de hecho AFA hace contratos a precio fijo y demás. Pero el agregado de valor es clave para estabilizar eso, porque es la que permite decir, bueno, yo te voy a comprar esta mercadería con estas calidades de nutricionales, esto, lo otro, más allá, a tal valor. ¿Por qué? Porque te da la espalda comercial como para poder fijar ese precio. Entonces, en la medida que vos aumentes el agregado de valor, vos pensás que hoy lo único que cambió en la exportación de legumbres en la Argentina fueron los envases. En la década del 60 se exportaba en bolsa de yute de 60 kilos, hoy se exporta en bolsa de poli de 25. Entonces, claro, decís, está bien, el mundo se mueve así, es cierto. Ahora, los chinos cuando compran un barco completo de arveja a Canadá, se lo compran. Si la calidad no es buena, la compran para mejorar la dieta de la producción porcina, ¿no es cierto? Ahora, cuando compran mucho, lo usan para mejorar alimentos. ¿Entendés? Entonces, el problema es que muchas veces ese agregado de valor tenés que ser muy eficiente para poder hacerlo en la Argentina, con un país que es históricamente caro en dólares y donde te cobran impuestos por transitar en un partido del Gran Buenos Aires por pasar por arriba con un camión. Como salió en Avellaneda, que ahora van a poner una tasa al tránsito pesado. Entonces, en la medida que vos vas cargando con todo ese tipo de cosas, vas encareciendo más la cadena y vas complicando más la cosa. ¿Entendés? Y eso termina en el precio de tus pacientes tratando de pagar. Termina, en algún lado va a terminar. Total. En el consumidor. Ahí termina lo en el pagamos consumidor. todos. No digo que sea culpa de esto, digo que Argentina es un país que naturalmente es caro en dólares. Por la estructura de exportación que tiene, es caro en dólares. ¿No es cierto? Y si vos no sos muy eficiente en la cadena intermedia, ese agregado de valor te lo hacen en China. Bien. ¿Me entendés? Por ahí va el desafío. Entonces, claro, si tenemos que cerrar pensando un poco el desafío. Vos calculás que en pasos cortitos, mira, si vos haces hoy la cuenta de un exportador de legumbres, financieramente en muchos casos pone más plata de la que recibe. ¿Por qué? Porque hay un componente dentro de toda la estructura de costos que es el IVA. El grano tiene 10,5%, pero todos los servicios, transportes,
procesos, bolsas, que en muchos casos es el 40% del valor FOB que se exporta, tiene el 21%. Claro. Bueno, esa devolución te la tiene que hacer el Estado, que no siempre te la devuelve en tiempo y forma. Entonces, el capital de trabajo y la ganancia se está yendo a ahora Arca, especificado, puesto ahí en pesos, con un costo financiero altísimo para el exportador, neutro para el Estado, que te lo devuelven cuando tienen plata. Claro. Entonces, Estás poniendo. en la medida que vos agregás valor, no a nivel de mucho valor, pero en la medida que vas agregando valor en pequeños pasos, vas aumentando el IVA al 21%. Entonces, eso financieramente llega un momento que te estrangula. Entonces decís, no, ¿sabes qué? Hoy el premio está más para exportar a granel en bodega. Que agregue valor otro. Claro, y que agregue valor otro, Bien. porque el costo impositivo que tengo de agregar valor en la Argentina es altísimo. Ok, ahí hay un gran desafío. Voy a cerrar con esto, con un poco para cada uno y desde su perspectiva por dónde viene el desafío. Ahí hay uno grande y que nos excede un poco a nosotros cuatro y seguro hasta a quienes nos están viendo, salvo que esté, no sé, el presidente viéndonos. Ahora, ¿por dónde pueden venir los otros grandes desafíos para agregar valor y ser competitivos en ese mercado? Me acuerdo de haberlo visto en fotos o alguna carpeta de mi viejo que en Apresida en un momento tenía el eslogan "El desafío es innovar". Y creo que el desafío es realmente innovar para descomoditizarnos y realmente si hago un agregado de valor que cada vez se aleje más del commodity porque tengo, si no, otros lugares mucho más eficientes para agregar valor en ciertos sentidos, como puede ser China, digamos, ya tiene una capacidad monstruosa y demás. Ahora, si en vez de hacer una primera valorización en harinas o en concentrados que se venden también en bulk, pienso en otros productos que puedo aprovechar de la arveja, quizás empiezo a tener, si hay ventajas comparativas para hacerlos, apalancado en el conocimiento. Y el desafío Bien. es innovar también en traer nuevas formas de reconocer a estos ingredientes como las legumbres en nuestra dieta y demás. Entonces, innovar siempre. Bien, vamos a un claim viejo entonces de Apresid, me quedo con eso. Y Lu, el desafío para vos, ¿cuál es y qué te llevas de esta mesa diversa? Me encantó formar parte, porque la verdad que es como que uno va mucho más a la profundidad, o sea, desde el plato hasta cómo el alimento va por todas las etapas hasta que llega ahí ese plato. Así que nada, me encantó formar parte. El desafío es seguir educando en el consultorio, en la importancia de incorporar legumbres, de todo lo que esta semilla nos aporta, que está buenísimo para nutrir a nuestro cuerpo, que si la consumo naturalmente como ella está, nos aporta muy buenos nutrientes y después incorporarla en nuevos productos que también está bueno para consumir. Sin miedo. Sin miedo alguno y sí seguir educando. Me gusta. En leer los ingredientes, en involucrarse mucho más, en perderle el miedo, porque también hay mucha sobreinformación hoy con las Vemos redes 10 sociales. TikToks y nos quedamos Con las redes traumados. sociales, tal cual. Hay mucha sobreinformación y realmente las legumbres son un gran alimento para incorporar en nuestra mesa de la familia. De todos Bueno, los días. gracias a los tres. Gracias por haber venido, Luciana, Gracias. Adrián, Agustín. Un placer tenerlos con nosotros en este episodio número 15. A ustedes las 3 invitaciones de siempre. Nos escuchan en Spotify, en el canal de Apresid, Levantando la Perdiz. Acá en YouTube están todos los episodios anteriores, así que también lo pueden buscar. Y además tienen la última edición de la revista de Apresid en apresid.org, edición Plagas, así que pueden ir a verla. Gracias y será hasta el próximo episodio. Chau.